Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar hoy con el módulo de farmacología ocular, hoy con tres charlas, así que ya los dejo con la primera clase que está a cargo de la doctora Marcela García, que es del Hospital Italiano, y es un placer tenerla como todos los años. Marcela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Si ya Bueno, estamos Marce, como cuando para quieras, comenzar, sí, cuando quieras podés comenzar. bárbaro. Bueno, en primer lugar, día de hoy vamos a hablar de fármacos antivirales dentro de este módulo de farmacología ocular. Y vamos a ver en primer lugar cuáles son los mecanismos de acción de los antivirales. Como recordarán, los antivirales son análogos de nucleósidos que van a cumplir su función de suprimir el ADN viral uniéndose al mismo, dada su alta afinidad, e interfiriendo la síntesis de ácidos nucleicos del virus que queramos atacar. De esta forma, vamos a poder evitar la replicación viral y lograr ciertas metas del tratamiento antiviral, como por ejemplo evitar la replicación viral y el compromiso ocular secundario, evitar la diseminación de la enfermedad a otros órganos, como por ejemplo al sistema nervioso central. En el caso en el que exista, acelerar la curación de lesiones cutáneas, ya sea en el caso de compromiso por herpes simples o zóster. Y en el caso de el dolor neuropático que ocasiona el virus del herpes, mejorar el dolor ya sea de la fase aguda o prevenir las neuralgias posherpéticas. Por otra parte, y como bien sabemos, vamos a intentar evitar otras complicaciones secundarias oculares y generales de los virus de la familia herpes. Digamos, el principal, digamos, fármaco dentro de este grupo, ya desde hace varias décadas, de amplio uso, es el aciclovir. Y ciertamente el aciclovir lo tenemos como una droga que realmente es bastante segura, que tiene un muy buen perfil de tolerancia. Pero tiene una contra y es que tiene una limitada absorción intestinal. Es por eso que quizás debe administrarse en forma, digamos, con una posología algo compleja y en algunos casos tenemos que rotar a otra medicación con mejor absorción. Dentro de lo que es, digamos, la toxicidad o el intento de evitar la toxicidad por aciclovir, vamos a tener que prestar especial atención en pacientes con trastornos o compromisos renales, en los cuales vamos a tener que ajustar su dosis según el CRIES de creatinina. Y vamos a ver cuáles son en general las posologías recomendadas. Más frecuentemente para el tratamiento del herpes simplex lo utilizamos en 400 miligramos 5 veces al día, al menos por 7 días. Y como vamos a ver en unos minutos, para el tratamiento crónico o el tratamiento supresivo en una dosis de 400 miligramos cada 12 horas. Asimismo, también tiene lugar en el tratamiento del herpes zóster oftálmico, ya en una dosis mayor. Es necesaria administrarlo en 800 miligramos 5 veces al día por 7 a 10 días. Y el tratamiento endovenoso en las necrosis retinales agudas, como veremos más adelante. Ahora bien, existen y se han ido instalando a nivel mundial otras drogas que lograron
una eficacia incluso un poco mayor que el aciclovir, y dentro de estas está el valaciclovir. El valaciclovir es una prodroga del aciclovir que es metabolizada en el hígado a aciclovir fosfato y que a contrapartida del aciclovir logra una mejor absorción intestinal, por lo tanto alcanzamos una mejor biodisponibilidad y mejor llegada al tejido ocular. Podemos hacer el tratamiento entonces de las diferentes variantes de los virus de la familia herpes. Como ven, acá les mencionamos el tratamiento del herpes simplex en una dosis de 500 miligramos cada 8 horas, en el tratamiento crónico supresivo de 500 miligramos cada 24 horas y en el herpes zóster oftálmico a una dosis de 1 gramo cada 8 horas por 7 días. También se ha visto que es posible lograr niveles en sangre de valaciclovir que serían, digamos, similares a lo que son las concentraciones sanguíneas alcanzadas por tratamiento con aciclovir endovenoso. Entonces van a ver que existen múltiples trabajos que comparan su acción y alcanzan niveles de eficacia similares al tratamiento endovenoso en los casos de necrosis retinal aguda. El famciclovir es una prodroga del penciclovir trifosfato. Este tiene una vida intracelular más prolongada y permite administrarse en una posología más amigable, ¿sí? A una menor frecuencia y dosificación que el aciclovir. ¿Cuál es una complejidad que se nos puede presentar frente a diferentes tratamientos antivirales? Una de ellas es la resistencia al aciclovir, que es resultado muchas veces de exposiciones bajas, a bajas dosis en tratamientos profilácticos, por ejemplo, para prevenir recurrencias, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, pacientes HIV. En estos casos, el tratamiento preferido ante ese tipo de resistencias va a ser el Foscarnet. El tratamiento antiviral tópico en general tiene su lugar con aciclovir o ganciclovir, y en general se utiliza como monoterapia en la patología herpética con compromiso epitelial. En general, estos casos, digamos, los tratamos con tratamiento tópico ante el herpes simplex. En herpes zóster, en general, podemos utilizar tratamiento antiviral tópico, pero no es indicación como monoterapia. Sí lo podemos adjuntar en infecciones oculares severas del segmento anterior para aumentar la carga de antiviral en dicho segmento. Ahora bien, hablemos de la patología herpética ocular por herpes simplex y van a ver que vamos a tener diferentes tipos de compromiso y por ende diferentes tipos de tratamiento a nivel ocular. Por un lado vamos a tener el compromiso puro epitelial con queratitis epiteliales dendríticas, como ven aquí, con esos bulbos terminales tan característicos. En segundo lugar, podemos tener un compromiso estromal herpético, el cual conlleva diferentes grados de cicatrización estromal potencial, astigmatismo, neovascularización, disfunción endotelial y pérdidas de visión que pueden ser bastante severas en los casos de patología herpética recurrente. A su vez podemos tener queratitis estromales herpéticas con compromiso epitelial superficial y los compromisos endoteliales en las queratitis
endoteliales o endotelitis, que van a tener diferentes grados de edema epitelial y estromal, con pliegues endoteliales, precipitados retroqueráticos detrás de esas placas de endotelitis y una mínima reacción en cámara anterior acompañante. Diferenciados estos tipos de compromiso, vamos a ver cómo establecemos el tratamiento. En general, en las queratitis epiteliales, ya sea dendríticas o geográficas, se estima que aquí lo principal que está ocurriendo es la infección directa de células. Por lo tanto, la BDT en este caso va a ser la terapia antiviral. En las queratitis estromales se está dando en general un mecanismo inmune frente al virus del herpes. Por lo tanto, se va a acompañar esta terapia antiviral del tratamiento esteroide. Y en las queratitis endoteliales, en general, solemos hacer terapia antiviral y corticosteroides también. En las queratitis epiteliales, como verán, vamos a hacer el tratamiento. Hoy en disponibilidad, digamos, comercial, solemos tener el ganciclovir, que lo usamos 5 veces al día hasta la curación epitelial, luego 3 veces al día por 7 días, y hemos tenido épocas en que no teníamos medicación tópica disponible, por lo tanto es dable hacer tratamiento vía oral, o en los casos en los que no responden a tratamiento tópico, podemos hacer el tratamiento oral, como dijimos, 400 miligramos 5 veces al día por 7 a 10 días. Y en general en las úlceras geográficas solemos extender el tratamiento antiviral hasta 14 a 21 días en algunos casos. El tratamiento en las queratitis estromales, acá como dijimos, el mecanismo inmune es principalmente el que hay que cubrir, entonces acá no vamos a dejar de dar corticosteroides, obviamente acompañando con algún grado de tratamiento antiviral, puede ser al inicio en tratamiento, digamos, a dosis inicial de tratamiento, pero estableciendo siempre y dejando un tratamiento supresivo mientras estemos con el corticoide. Y en general, estos tratamientos suelen requerir, digamos, algunas semanas de corticoide hasta la curación completa. En las queratitis endoteliales, entonces, como dijimos también, vamos a hacer tratamiento antiviral más corticosteroides. De la Herpetic Eye Disease Study, lo que sabemos es que sobre todo las queratitis estromales y sobre todo aquellas que conllevan a recurrencias de queratitis estromal, va a ser sugerente, digamos, utilizar alguna profilaxis como para disminuir esa chance de recurrencia, sobre todo en los primeros meses posteriores a la queratitis estromal. Entonces, en estos casos tenemos que tener, digamos, como indicación la profilaxis con aciclovir oral a una dosis supresiva, como dijimos, de aciclovir 400 miligramos cada 12 horas, ya que esta redujo la tasa de recurrencia a la mitad. Entonces, en aquellos casos con lesiones que potencialmente pueden reducir la agudeza visual a largo plazo, tenemos que tener en cuenta este tipo de tratamiento que en general se mantiene cerca de 1 año dentro de lo que permita obviamente la función renal del paciente. Y ante los casos de compromiso por herpes simplex y la necesidad de queratoplastia,
En general se sabe que existe un alto riesgo de recurrencia en trasplantados, con mayor incidencia de rechazo de injerto y falla del mismo, y que en las queratitis herpéticas post-queratoplastia han sido inversamente proporcionales a la duración del tratamiento con aciclovir. Entonces, aquí también debemos establecer el tratamiento supresivo con aciclovir, por lo menos de 1 a 2 años post-queratoplastia. Por supuesto, como dice aquí abajo, contemplar también por todo el tiempo que el paciente esté bajo tratamiento corticoide, hacer el esquema supresivo post-trasplante de córnea. En los casos de cirugías de catarata y antecedentes de queratitis herpética, consideremos el antiviral postoperatorio, sobre todo, como dijimos, en el tiempo que se mantenga corticoterapia y en los casos en el que se haya realizado una cirugía LASIK, lo cual no suele ser una indicación frecuente en pacientes con antecedente de queratitis herpética. Bueno, también en estos casos aumenta la recurrencia de herpes en el postoperatorio temprano y en general se mantiene una terapia supresiva en estos pacientes, por supuesto. Hablemos un poquito de herpes zóster oftálmico. Recuerdan que el virus del herpes zóster ingresaba, digamos, como virus de la varicela en una infección primaria y permanece latente en los ganglios sensoriales hasta su reactivación como herpes zóster, en general y más frecuentemente en la adultez, dentro de la sexta, séptima década con más frecuencia. Este se presenta como compromiso de un dermatoma bien delimitado en la primera rama del trigémino, y acá vamos a tener que tener en cuenta que el esquema de tratamiento es con una dosis de aciclovir mayor que en el herpes simplex. Recuerden que son 800 miligramos 5 veces al día. Esto lógicamente implica una posología bastante compleja para pacientes añosos polimedicados. Tenemos la opción también de uso de valaciclovir 1 gramo cada 8 horas con algo mayor de biodisponibilidad, aunque algo más costoso. La duración del tratamiento en general va al menos de 7 a 10 días y se puede extender, digamos, hasta 2 semanas, sobre todo en pacientes añosos en los cuales les cuesta cicatrizar y pasar a costra sus lesiones. Ahora bien, nos preguntamos, vieron que en dermatología en general se postula que luego de 72 horas de presentación no habría mucho beneficio de iniciar el tratamiento. Bueno, en el caso de herpes zóster oftálmico existen reportes que sugieren su beneficio, así que vamos a instituir el tratamiento con el aciclovir o el valaciclovir, y sobre todo en aquellos pacientes en los cuales existan la formación de nuevas vesículas. Pero el compromiso en general en zóster oftálmico requiere el tratamiento antiviral. Esto baja la complicación a nivel ocular. Y acá vemos que en ciertos casos la duración de la diseminación del ADN de virus es variable. Entonces, quizás en algunos casos hay que extender el tratamiento antiviral. La duración del tratamiento no es tan esquemática, y sobre todo en pacientes añosos o pacientes inmunocomprometidos que van a recibir más tiempo de tratamiento. Hay algunos esquemas que tienen quizás a nivel mundial ahora más preferencia, que son de valaciclovir o famciclovir sobre el aciclovir, obviamente por mayor compliance al tratamiento, porque reduce la diseminación aguda del mismo y minimizaría el daño neural por una concentración
del análogo de nucleósido más elevada que en el caso de aciclovir. Ténganlo en cuenta, si bien es algo difícil por su costo extenderlo a todos nuestros pacientes. Y la terapia antiviral, como dijimos, no va a tener rol en el herpes zóster, que no afecta al ojo, y en el herpes zóster oftálmico va a tener un rol asociado al tratamiento sistémico en infecciones oculares severas para aumentar la carga local. Hoy en día, digamos, existe, digamos, una problemática y es en el herpes zóster oftálmico. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen su infección, digamos, o manifestación de herpes zóster oftálmico inicial y que luego de esa presentación inicial con la lesión en piel empieza a manifestar recurrencias inflamatorias a nivel ocular? En estos casos, en general, existe la tendencia a hacer tratamiento, en muchos casos, con antivirales orales, adjuntando el corticoide tópico, porque en muchos casos se evidenció que existía partículas virales activas en estas recurrencias, o sea que hay replicación viral activa. Algunos todavía tienen la tendencia de hacer tratamiento esteroide tópico. Nosotros en general hacemos un tratamiento antiviral oral y un corticoide tópico y, por supuesto, en muchos casos dejamos una dosis de antiviral luego en bajas dosis si las infecciones o las recurrencias son muy repetidas. Para terminar, las infecciones del segmento posterior por virus de la familia herpes se dan en diferentes espectros, digamos, o diferentes síndromes. El síndrome de necrosis retinal aguda, con esas lesiones o placas de retinitis y necrosis retinal periféricas de extensión circunferencial, en forma centrípeta, con vasculitis acompañante, hemorragias, etc., y algún grado de vitreitis según la inmunidad del paciente, o en aquellos sumamente inmunocomprometidos, las necrosis retinanas externas progresivas, como es en este caso, con afecciones bilaterales, multicéntricas, con afección temprana del polo posterior y que avanza en una forma muy agresiva. En general, recuerden estos casos como de suma gravedad, en los cuales tienen que instaurar tratamiento endovenoso, en los cuales vamos a dar aciclovir a 10 miligramos kilo cada 8 horas, por 10 a 14 días, y un mantenimiento por vía oral hasta la recuperación inmune de un paciente inmunocomprometido o que recibe medicación inmunosupresora, o en algunos casos de por vida. Esto es muy individual. También se vio, como dijimos antes, que el valaciclovir tiene lugar en los casos de necrosis retinal aguda. Nosotros, en general, si damos el tratamiento es a una dosis de 2 gramos cada 8 horas, lo cual logró evidenciar niveles muy similares a lo que es el tratamiento endovenoso, pero sabemos que esta forma vía oral alcanza su pico un poquito más tardíamente que el tratamiento endovenoso. Entonces, en general, hacemos una inyección intravítrea inicial de Foscarnet con el tratamiento vía oral para lograr una dosis, una carga de antiviral temprana a nivel ocular. ¿Cuándo tendemos a combinar dos drogas endovenosas? En los casos de necrosis retiniana externa progresiva o PON, ¿sí? Acá hay que tener muy en cuenta el control de la toxicidad, ya sea la toxicidad renal y la toxicidad, digamos, en cuanto a células sanguíneas, ¿sí? Todo lo que son citopenias. Y por otra parte, como dijimos, en los casos
de severidad aumentada, se puede adjuntar tratamiento intravítreo. La retinitis por citomegalovirus, para terminar, se va a hacer en tratamiento con ganciclovir, con una fase de inducción endovenosa a 5 miligramos kilo cada 12 horas, esto por 2 a 3 semanas, o un pasaje a valganciclovir a dosis de inducción. Ya no solemos hacer, si el paciente controla más tempranamente, no solemos hacer una internación tan extendida, ¿sí? Pero cuando las lesiones controlan y tranquilizamos el cuadro, podemos pasar a valganciclovir con una muy buena llegada, a 900 miligramos cada 12 horas por 3 semanas si hacemos inducción, o un mantenimiento a 900 miligramos cada 24 horas, que en general vamos a mantener prácticamente por 6 meses. Y para terminar, recuerden que existen las opciones de tratamiento intravítreo, ya sea con ganciclovir o foscarnet, para los casos en los cuales queramos tratar compromisos muy agresivos, o que queramos hacer una combinación con el tratamiento bioral para lograr cargas de antiviral altas tempranamente. Recordar las reacciones adversas, la neutropenia y trombocitopenia, y sobre todo la nefrotoxicidad del foscarnet. Les agradezco mucho y creo que ya está conectado el doctor Brunzini. Un honor Sí, sí, compartir con Marcela. ustedes. Creo que estamos en tiempo, ¿no? Sí, no, justo, está perfecto. Sí, está el doctor, está Ricardo Brunzini, a quien saludamos. Hola Hola, Ricardo, hola. buenas. ¿Cómo están? El honor es mío de estar acá. Lindísimo, Marcela. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo y detengo mi uso Ahí compartido. te lo detuve. Gracias, Marcela, gracias por estar, como siempre. No, al Un placer. contrario, ustedes. Gracias, Marce. Buenas tardes, ¿cómo andas, Ricardo? Hola, hola, ¿cómo está Fabio? Bien, Ricardo, Bueno, bueno, gracias siempre ¿compartimos? también por participar. Sí, No, cuando quieras, un querido. gusto. A ver. Ya veo tu máquina. Ok. Tenés más cosas en el escritorio que yo, Ricardo. Y más o menos, tenés razón. Ahí cómo vamos. Ahí ya veo tu clase, ponela en presentación y ahí está, perfecto. No sé si esa es la primera. No, vamos. Ahí estoy llegando a la primera. Ahí. Bueno. ¿Va bien ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces ante todo el agradecimiento por la invitación y comenzamos con la charla de antibióticos. Y bueno, ¿qué es lo más importante o de las cosas más importantes con los cuales manejamos antibióticos en la oftalmología? Por supuesto, es la antibioticoterapia y la profilaxis quirúrgica. Y quisiera empezar por acá. Y por supuesto lo más complicado es el tema de endostalmitis, después vamos a ir viendo el resto de las cosas. Pero en realidad siempre en las endostalmitis uno puede pensar que el tema puede, o el paciente más bien es el que piensa siempre que el tema puede sobrevivir por una contaminación de quirófanos, y esto estadísticamente es entre un 5 y un 7%, con lo cual prácticamente lo dejamos de lado. No es que no sucede, y muchas veces cuando sucede es un tema de tipo epidémico. Así que en el 93 al 95% la endostalmitis proviene de los gérmenes del paciente, y esto ya fue estudiado hace muchísimo tiempo atrás, en la época
del año 90, en donde de alguna manera ya se sabía que el ADN de los gérmenes aislados de las infecciones endoculares era el mismo aislado de la superficie ocular del paciente. Ahí es donde esto se empezó a aclarar. Por lo tanto, hay muchas cosas que podemos ir haciendo sobre esto, y por otro lado no tenemos que olvidar que estamos operando gente de más de 50 años, y generalmente el 50% de los que se operan de cataratas tienen entre 65 y 74 años de edad, y no hay ninguna duda, esto es un trabajo del año 21, de los efectos del envejecimiento del sistema inmunológico, y acá la actividad inmunológica no es la misma, además habla de cáncer, pero sobre todo de tema de infecciones, con lo cual por un lado tenemos la flora, por un lado tenemos pacientes añosos a los cuales operamos, y esto en algún momento puede terminar siendo una combinación complicada. Así que por supuesto que sí, usamos la antibioticoterapia como profilaxis quirúrgica. Tenemos también un tema muy importante con la revisación del paciente. Acá esto es un tema a veces difícil, ya que si nosotros somos el mismo cirujano que lo opera, la chance de que ocurra algo en una X cantidad de días sin controles al paciente previo de la cirugía es poco probable, pero si formamos parte de algún centro oftalmológico donde se deriva al paciente al cirujano, a veces pasa muchísimo tiempo y las condiciones externas del ojo van cambiando. La recepción del paciente en ese quirófano también es importantísimo. ¿Quién es el primero que recibe al paciente en el quirófano? Seguramente van a ser las secretarias de la institución, a las cuales tenemos que tener sin duda advertidas de que no puede pasar una persona que tenga un ojo rojo, no puede pasar al quirófano ni el paciente ni los acompañantes. Lo que dijimos antes, el tiempo transcurrido desde la última consulta, pueden variar muchísimo las cosas si pasan muchos meses. No es lo ideal, sé que esto es lo que ocurre muchas de las veces, pero tengámoslo en cuenta también. Y por supuesto, tradicionales, desde los antisépticos, que siguen siendo la principal barrera que nos protege de las infecciones posquirúrgicas, los antibióticos vamos a usar pre y posquirúrgicos, ya vamos a hablar de ellos, y a partir de esto protectores oculares, que creo que son muy importantes en el restregado sin querer a veces de los ojos al descansar, al dormir, o simplemente no le presté atención, lo hice, o bueno, situaciones muy particulares en cada uno de los pacientes, y por supuesto un seguimiento con una hoja posquirúrgica entregada donde la situación le sea clara y no tenga que adivinar qué ponerse. Por lo tanto, todo esto tiene que ser en forma absolutamente personalizada. Tenemos el establecido para todos, pero cada paciente tendrá su riesgo. El primer control, por supuesto, tiene que ser al otro día. Todo lo que hacemos de rutina, aunque lo hagamos rapidísimo, rápido la agudeza habitual, rápido ver si tiene hiperemia, congestión, dónde se ubica, cómo está la incisión principal, cómo está la segunda mano, córnea, cómo está la cámara anterior, el Tyndall. Habitualmente uno sabe qué es lo que deja a partir de la cirugía el primero o segundo día, si para uno es habitual o no es habitual, o para ese cirujano no es habitual. Vamos a inspeccionar rápidamente cómo está la lente intraocular, saco capsular, y un vistazo, aunque sea por reflejo posterior, de cómo puede estar eventualmente el vitrio. Y si en esto, por supuesto, en esas 24 primeras horas donde todos hacemos los controles, aunque tengamos presente que estadísticamente las endoftalmitis se dan de ese primer día al tercero inclusive, de acuerdo a la virulencia del germen, bueno, se queda en la sala, lo vuelvo a mirar, lo cito nuevamente en horas, lo cito al otro día, todas las variantes que ustedes puedan hacer para que nada se nos pase. Y esto en realidad es una situación un poco especial. Ustedes están viendo una catarata totalmente pasada en tiempo, corticonuclear Kichisientas cruces, en un paciente especial, un paciente con un síndrome de Down, al cual cirujanos de primer nivel lo opera de catarata. Fue una cirugía que costó, por lo que me comentaron, y bueno, nada, 48, 72 horas después, esto se transformó en una enorme endoftalmitis, al cual, bueno, esto fue una pseudomona, esto no terminó bien, terminó en una evisceración con una increíble congoja por parte de todos, la familia, el médico que inclusive dejó de operar unas cuantas semanas
y con apoyo psicológico para volver al ruedo otra vez. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces uno tiene en cuenta ciertas cosas y no las otras. A ver, no se nos va a pasar una conjuntivitis y no se tiene que pasar ni siquiera cuando el paciente llega a la recepción en la sala de espera del quirófano, pero eventualmente se puede pasar una blefaritis y son sin duda las blefaritis anteriores las que con más probabilidad se puedan pasar y esto puede ocurrir. Un diabético tiene más chance de producirla, un paciente de 85 años estadísticamente también. Obstrucciones de la vía lagrimal, a veces inclusive de acrocistitis subclínicas, por eso la historia clínica y el preguntar y de última, si cabe alguna duda, probar esa vía lagrimal es importante también. Si tengo un ojo seco con alteración en el fil precorneal y estoy usando una enorme cantidad de gotas y estoy usando inmunomoduladores, esa flora no va a ser la misma que la de otro paciente. Usuarios de lente de contacto o prótesis contralaterales y el toqueteo del ojo la mayor parte de las veces selecciona una flora. Infecciones sistémicas eventuales, infecciones sistémicas repetitivas porque está produciendo seso, una dermatomicosis, hemos visto muchas veces micosis en piel y micosis en uña y terminó siendo una micosis de la incisión quirúrgica. Pacientes inmunosuprimidos o inmunomodulados o inmunosuprimidos por medicación, anomalías anatómicas palpebrales, cirugías previas oculares y generales, córneas descompensadas o alteraciones tróficas, ni que hablar antecedentes de endoftalmitis, abscesos o empleo de colirios permanentes y frecuentes, como pueden ser un paciente, por ejemplo, con más de una medicación para el glaucoma. Y lo que no podemos dejar de pensar son los trastornos cognitivos. Cuánta gente de estas edades tan avanzadas ya los tiene y que de alguna manera, si la familia no le está atrás y no está poniendo la gota y no está haciendo las cosas que tiene que pasar, cuántos de estos problemas se suscitan de esta forma. Así que con las enfermedades neurodegenerativas. Con lo cual, bueno, por eso dije que esto tenía que ser personalizado. Y si bien esta no es la foto, esta es una catarata, como podrán ver, en un paciente con un PCO, un pemphigoide ocular cicatrizal estadio 3, que debe ser operado, y acá es el cúmulo de todo lo que puede pasar, cambio de flora, medicación, inmunosupresores, vías lagrimales obstruidas la mayor parte de las veces, o sea que en estos casos esto tiene que tener una preparación muy importante, además de la preparación propia para que al tocar estos ojos la enfermedad de base no se reactive. Lo mismo que es el mismo paciente mirando el borde del párpado, cerosis, alteraciones ya muy marcadas, esa placa blanquecina en el centro que muchas veces son bacterianas inclusive, así que acá en este tipo de casos sí propiciamos el hecho de cultivos del fondo de saco y cultivos del borde palpebral para ver qué nos encontramos. Y ahora sí, esta fue una endoftalmitis propia, en un paciente a lo cual igualmente le hicimos todo lo que le teníamos que hacer. A la semana el paciente es derivado de vuelta por una endoftalmitis que por suerte se pudo resolver, y se pudo resolver además porque el germen en cuestión fue una epidermidis, con lo cual vitrectomía y vancomicina, la situación fue favorable. Pero yo quiero que veamos esto, o sea, años después había que operar el ojo contralateral, un coagulasa negativo, que es flora habitual, también depende del número que se tenga, y la cantidad de resistencias que había a las medicaciones, solamente sensible a la vancomicina, que por supuesto no es que no la podamos usar en un pre, pero siempre es el medicamento de salvataje si es que esto ocurre y cuesta mucho usarlo previamente, si bien no hay resistencias, sacando algunos casos aislados publicados a la vancomicina. Bueno, se vuelven a pedir los cultivos y esto seguía siendo así, como vemos acá. Y bueno, en tiempo largo después aparecen algunas medicaciones como la neomicina, como el chloramphenicol, el ácido fusídico también, que prácticamente no lo usamos. Y bueno, estas son las medicaciones que usamos en el prequirúrgico, que ya casi no se usan más como el chloramphenicol, o hacer fabricar directamente una neomicina solita porque asociadas existen, pero como monodroga no existe más, pero sí se puede hacer.
Y, por supuesto, tratar de evitar el uso de la vancomicina y reservarla por si esto fuera necesario. Bien, este es el mismo paciente con la cirugía de catarata del otro ojo. Observen que hasta tiene un parche de esclera por perforación. Años después, lo vi como 10 años después, este es el estado de hace un par de años atrás. Bueno, en definitiva, la catarata se pudo hacer, el resto depende ya de la evolución del subPCD. En definitiva, y esto es un poco lo que trajimos como cada uno de los pacientes es un mundo, pero lo que no es un mundo está absolutamente establecido, que en la categoría B de medicina basada en la evidencia sigue siendo la iodopovidona. El resto, como los antibióticos, no son categoría B. Igualmente los usamos, reducen la flora, hay que usarlos, es recomendable, pero lo más importante son los antisépticos previos. Esto ya está absolutamente establecido, ya hace muchísimos años atrás, dejarlos el tiempo necesario, son económicos, están al alcance de todo el mundo y es lo que realmente funciona, al 10% en la piel, al 5% en los ojos, en la superficie de las conjuntivas. Colocarlos en el previo y en el postquirúrgico también lo están haciendo muchos cirujanos de alto volumen. No existe resistencia y, como dijimos antes, el costo de esto es muy bajito. Hay quien inclusive lo están usando y hay algunos trabajos publicados que van a ver en cámara anterior también. Bueno, entonces, para prevenir lo que más grave nos puede ocurrir, una historia clínica completa, hay que tomarse un poquito de tiempo, no es una pérdida de tiempo, es la tranquilidad posterior, una buena biomicroscopía, observar el borde del párpado, el estado de las conjuntivas, búsqueda de cicatrices. Hay muchísimos casos en donde nos enteramos que era un pemfigoide ocular cicatrizal a partir de la cirugía de catarata y a veces estas son situaciones muy complicadas de manejo después. Luz o no de los puntos lagrimales, tinción precorneal. Bueno, era lo que decimos. Bueno, esto no se puede escapar, no se va a escapar esas terribles blefaritis. No va a entrar al quirófano una conjuntivitis si tenemos ya el personal alerta de esto. Pero bueno, por ahí se nos pasa alguna cicatriz, como la que tenemos en ese fondo de saco, con pacientes con muchísima medicación, con floras que están absolutamente fuera de lo habitual y de lo normal, y si es el coagulasa negativo, por ahí un sobrecrecimiento enorme, lo cual la transforma también en peligrosa, y son los pacientes a los cuales tenemos que, de alguna manera, estar en absoluta vigilancia de ellos. Bien, y pasando un poco al resto de los antibióticos, obviamente los que vamos a usar en la prevención de todo este tipo siguen siendo las quinolonas de cuarta generación, pues vamos a ver un poquito de esto. Pero bueno, ¿qué es lo que todavía hay? Se usa muy poquito, pero sigue estando. El cloranfenicol, que son en realidad antibióticos bacteriostáticos, tanto para gram positivos o gram negativos, de organismos anaeróbicos, pero tenemos que pensar que, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa es absolutamente resistente al cloranfenicol. Las tetraciclinas, usadas durante bastante tiempo como antibióticos mono o en combinación con otros antibióticos como la polimixina B, neomicina, es también un bacteriostático para gram positivos, gram negativos, anaeróbicos y aeróbicos, espiroquetas, micoplasmas, clamidias, y que en este momento la indicación principal de toda esta historia sigue siendo clamidia y el tracoma. Para la clamidia, por supuesto que ya estamos utilizando directamente otro tipo de medicación, pero no para el tracoma, que por supuesto no la tenemos en nuestro medio. Siguen siendo muy usados la tobramicina dentro de los aminoglucósidos y dentro de del más conocido para todos nosotros es la tobramicina. Sigue siendo, por ejemplo, el antibiótico más vendido en Argentina. Comparten grupo con la genta, con la neomicina, con la netilmicina, casi no usada para nosotros, pero la gentamicina la hemos usado durante muchísima cantidad de años. Estas ya no son bacteriostáticos, estos son bactericidas para gram negativos aerobios y facultativos, para enterobacterias, activas sí contra Pseudomonas aeruginosa, entonces a veces solas o como decíamos antes asociadas a polimixina o algún antibiótico más,
La neomicina también la habrán encontrado descripta para el uso de ciertos protozoarios como son las acantamebas. Sí, en algunos casos producen algún tipo de reacciones en dermatitis y conjuntivitis de contacto. Inclusive van a ver que la tobramicina lo puede hacer en muchísimo menor cantidad de casos que la neomicina. Y los aminoglucósidos en general, y especialmente la gentamicina, al cabo de un cierto tiempo son epiteliotóxicos. Pero en definitiva es un antibiótico muy probado, muy seguro y el más usado en nuestro país y en gran parte del mundo, sobre todo la tobramicina. Los macrólidos, donde tenemos la eritromicina, que se sigue usando mucho como antibiótico pediátrico. Esto es un bacteriostático de espectro moderadamente amplio, una acción más marcada sobre bacterias gram positivas, como puede ser el Staphylo aureus, puede llegar a ser resistente, e inclusive, si no lo es, son antibióticos que al cabo de una semana a 10 días producen resistencias. La citromicina, que la empleamos muchísimo en las conjuntivitis y blefaritis, por el efecto antimicrobiano que tienen, pero más que todo porque de alguna manera reducen y son hiposecretoras grasas usadas durante bastante tiempo. La citromicina puesta sobre el borde del párpado, usadas inclusive durante meses, producen este efecto de mejorar las blefaritis. Y las polimixinas, que no las tenemos casi en nuestro medio, ya creo que ni siquiera hay combinaciones, para el uso de los gram negativos, especialmente Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, vamos a pasar un poco a las que son los últimos antibióticos que han entrado en la oftalmología, pero que tienen ya muchísimos años, que son las quinolonas, y todas a partir de la quinona, que es el árbol que vemos ahí, donde se obtuvo la quinina, tan útil en la construcción inclusive del Canal de Panamá, y Lesher fue el primero que logra sacar el ácido nalidíxico, que en realidad es un antibiótico para la vía de tipo urinaria, para generalmente gram negativos, aeróbicos gram negativos, que no servía para la pseudomona, poca penetración tisular, pero para la vía urinaria funcionaba y concentraba bien. Y eso fue año 62. Sí, yo llegué a usar la norfloxacina, que fue la primera presentada para oftalmología, que es la segunda generación, año 79. No existe más, en nuestro medio se llamaba Noroxin y era wow. Costó muchísimo que esto desplazara a los aminoglucósidos, especialmente a la tobramicina. Nadie la quería usar, todo el mundo la reservaba para evitar resistencias, pero bueno, también su uso era bastante limitado, hasta que aparecieron, en cuanto al espectro, hasta que apareció la tercera generación, que es la ciprofloxacina. Vamos a ver que hay diferencias con la floxacina, 87 y 90, hay diferencias con la cuarta generación, que es la Gati, Moxi, que son oftalmológicas y vía general, y después la última y más reciente fue en el año 2009, la becifloxacina, que en realidad esa sí es absolutamente oftalmológica pura. Viene con un Durasite, que es de alguna manera la ventaja que tenía era que se podía usar 2 veces por día y alcanzaba a cubrir todo el día con 2 tomas, pero bueno, esto era demasiado espeso, era muy difícil de poder usarlo, por ejemplo, en un prequirúrgico. Sí era muy útil en pediatría para tener una buena compliance de los chicos con la medicación, pero para el resto se sigue prefiriendo la gatifloxacina y la moxifloxacina, que son las que vamos a charlar. En realidad, ¿cuál es el antibiótico ideal? Bueno, que tenga un amplio espectro, que sea bactericida, que tenga una buena biodisponibilidad, tenga una muerte rápida bacteriana, baja incidencia de resistencias, buena penetración tisular y que sea bien tolerado. En cuanto al tema de la resistencia, que bueno, esto es un poco lo que nos toca vivir en los últimos años, ya no
no es tanto como había antes, esto era una pelea eterna de no pasar de un antibiótico, de cuidar esto. Bueno, ya está visto que no somos, desde hace unos cuantos años, los oftalmólogos, un poquito los culpables de toda esta historia. Entonces, por supuesto que sí, durante el uso sistémico de los antibióticos, uso inapropiado, incumplimiento del paciente, uso de antibióticos, sobre todo en la alimentación animal. No hay pellets de los que les ocurra que no tengan antibióticos metidos, como antimicóticos también. Y sí, la resistencia puede ocurrir con el uso tópico de las fluoroquinolonas, pero esto no, en realidad, como vamos a ver, no somos tan culpables de esta historia. Si lo comparamos con la profilaxis prequirúrgica y tratamiento, lo nuestro es un 0,02%, con lo que está tratado el tratamiento de medicina general y uso quirúrgico, que son el 99,98%. Igual esto no significa que nosotros lo usemos mal, y esto lo hemos aprendido. Así que de alguna manera nosotros como oftalmólogos en nuestro uso de antibióticos no somos la causa principal de resistencia. Bien, y por eso las quinolonas de cuarta generación generan menos resistencia que la tercera, porque actúan no solo sobre la topoisomerasa 4, sino también sobre la ADN girasa, a diferencia de las de tercera generación, que eran efecto potente sobre la topoisomerasa y no tanto sobre la ADN girasa. En cuanto al espectro, cuanto más vamos hacia las de cuarta generación, como la moxifloxacina y la gatifloxacina, más estamos cuidando los gram positivos, donde son bastante sensibles a ellas, y menos los gram negativos. Por lo tanto, si lo que estamos pensando es en una pseudomona, no vamos a estar usando una cuarta generación, sino una tercera generación. Y otra cosa importante es la penetración. Tanto la moxifloxacina como la gatifloxacina penetran bien en los tejidos, tanto en córnea, conjuntiva, tal vez un poquito más la moxifloxacina, y esto es debido a los que son las fluoroquinolonas, que son más lipofílicas y por lo tanto pueden llegar a atravesar más rápidamente epitelio, estroma y membrana de Descemet. La diferencia con la moxifloxacina, con la gatifloxacina, de alguna manera, es la rapidez. Entonces, la moxifloxacina penetra más en los tejidos y de alguna manera la gatifloxacina es más rápida en la eliminación microbiana. Cualquiera de nosotros elegirá qué es lo que prefiere. Tal vez en un posquirúrgico uno busca que entren más en los tejidos. No es tan sencillo decir uso una en el pre y otra en el post, que sería lo ideal. Rápidamente reduzco la flora bacteriana y después en el post utilizo una que entre más. Bueno, la ideal no existe, y combinar las dos es realmente absolutamente antieconómico. Bien, todas tienen pocos efectos adversos, están requete contraprobadas, y en cuanto a la susceptibilidad, esto es el Armory, la mayor parte de las farmacéuticas hablan un poco de la susceptibilidad, y por supuesto lo que usamos menos es lo que es más sensible de alguna manera, por todo lo que hemos hablado. Ciprofloxacina 85%, levofloxacina 78%, Gati 81%, Moxi 75%, acitromicina 90%, penicilina 100%, prácticamente no se usa para alguna actinomices de la vía lagrimal, para alguna cosa muy puntual, y la polimixina B un 100%. Bien, por supuesto que hemos visto la fase del tema de los pre, que es muy importante, las conjuntivitis bacterianas con un sobrecrecimiento, y la realidad es que la mayor parte de estas, o muchas de ellas, son autolimitadas, tienen secreción catarral que es la mucopurulenta. Bueno, esto con higiene, con limpieza, esto en realidad es una conjuntivitis cicatrizal, que al tener cerrada la vía lagrimal, más todo lo que hablamos, se contaminan muchas veces con conjuntivitis bacterianas. Limpieza, lavado, solución fisiológica y gotas de antibiótico, quinolonas, si quieren usar, de cualquiera de las dos, 4 veces por día, 5 veces por día, en unos poquitos días, que son 3 o 4 días, no queda más nada.
Bien, dentro de las conjuntivitis, el neumococo, strepto, staphylo y meningo son los más frecuentes. En el invierno es el neumococo, son las vías respiratorias las causantes. Bien, ahí se ve la cicatrización lineal y se ven las costras melicéricas en el borde de los párpados. Bueno, casos que son frecuentes, son los casos que a veces sí tomamos cultivos, no vamos a estar tomando microbiología en una conjuntivitis convencional, no tiene ningún sentido. En estos que están polimedicados, politratados y con antecedentes importantes, sí, queremos saber qué tenemos y qué flora tenemos. Bien, higienes con lavados en solución fisiológica varias veces al día, que no es de cuarta generación, como dijimos, y no hace falta de usarla más de 5 a 7 días. Y se cortan abruptamente. No como hacíamos antes, que le íbamos reduciendo de poquito, de poquito, de poquito, y éramos unos fantásticos fabricantes de resistencia en lo poquito que los antibióticos hacíamos. En síntesis, el antibiótico se usa esos 5 a 7 días y se corta bruscamente para no generar. ¿Y en qué casos una conjuntivitis puede ser muy problemática? En la que estamos viendo ahora, en casos bilaterales, en realidad un paciente de 34 años con antecedente de conjuntivitis, que esto inicialmente se pensó que era una conjuntivitis viral bilateral, al comienzo con muchísima secreción de tipo catarral, muy sintomático, volvió a la consulta al otro día en la guardia donde fue atendido, también hablaron de una viral, pero cuando me llega a mí apareció ya con esto, con autorrecubrimientos conjuntivales, con secreción uretral. Por suerte, en el hospital donde lo trataron, enseguida le dieron una ceftriaxona y eso seguramente es lo que ayudó a que esto no terminara más complicado aún. Son tan agresivas, por supuesto, esto es una gonococcía, la Neisseria gonorrheae atraviesa un epitelio intacto de la córnea, no deja estructuras sin atacar, va a perforar una córnea y va a continuar, y eso es lo que sucede aún en el recién nacido, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Esto era uno de los ojos con autorrecubrimiento conjuntival por la gran inflamación que produjo. Al limpiarlo veíamos que ya esto ni siquiera llegaba al limbo. Esto era el ojo más comprometido, que era su ojo izquierdo. El resto es lo que ustedes se imaginan. El ojo derecho también tenía esto. Fuimos sacando el autorrecubrimiento y encontramos que había también una zona de perforación. Lo fuimos liberando y esto del otro lado, en donde no se retiró, terminó perforándose y esto terminó en injertos de córnea. El del ojo derecho, aún y cirugía de catarata, injertos en caliente, aún conserva una muy buena agudeza visual y tengo entendido que al ojo izquierdo estaban por hacer un injerto endotelial. Bien, esto vamos a saltarlo, no es de acá, pero esto sí quería comentárselos, porque cada tanto me toca ver un caso de estos y esto es absolutamente evitable y es la extracción de suturas. Esto era la cirugía de catarata de un paciente con su mejor ojo, de otro ojo era amblíope, una sutura sola en la incisión de entrada del campis, a la cual yo no doy gotas previas de antibiótico, no uso iodopovidona, saco la sutura y esto termina una enorme endostalmitis que es la que vamos a ver acá. Vitrectomía, ojo en tisis. Entonces, previo a la extracción hay una cosa que es importantísima. Si el paciente, por supuesto, la sutura está floja, le está molestando, gotas de antibiótico, vuelva mañana, vuelva en unas horas y por favor no se olviden de colocar, instilar previa gota de anestesia, la iodopovidona, directamente en esa zona y probablemente esto no hubiera ocurrido. No solamente en cirugías de catarata, también en suturas de injertos corneales. Otro paciente que había tenido una infección corneal doble por acanta y por micosis, injerto de córnea, trabajador de la equitación, con lo cual continuamente en establos, que no son el mejor lugar en cuanto a su asepsia. Y bueno,
se termina infectando una de las suturas, lo primero que vamos a hacer es gotearlo, gotearlo, gotearlo. Como verán, tuvo hipopión, acá hubo que inclusive colocar medicación en cámara anterior. La sutura esa se sacó. El túnel mismo que queda luego de la extracción de las suturas permite que el antibiótico llegue más fácil. Bueno, lo que habíamos hablado antes de esto, y ahora sí hemos concluido con la charla y muchísimas gracias por su atención. Buenísimo, Ricardo. No veo preguntas mientras estuviste hablando. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer al doctor antes de terminar esta charla y seguir con la siguiente? De paso, mientras tanto, aprovecho para saludar, que ya acaba de entrar, al siguiente orador, Marcos Mendaro. Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? Buenas tardes, ¿cómo te va? Todo bien, querido. Me alegro. Bueno, Ricardo, no veo preguntas, Bueno, así que gracias, un no. saludo y hasta luego. Gracias, Ricardo. Un abrazo grande. Bueno, vamos a continuar ahora entonces con la última charla del día de hoy, que está a cargo del doctor Marcos Mendaro. Marcos, cuando quieras podés compartir pantalla y comenzar, ¿sí? Dale, perfecto, gracias, Fabio. No, de nada. Ahí ya veo tu máquina. Listo, perfecto, ahí sale. Buenísimo. Bueno, ¿se escucha bien ahí, Fabio? Sí. Sí, sí, se escucha perfecto. Listo, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy de antialérgicos, bien, dentro de lo que es un capítulo importante dentro de la farmacología ocular. Y para comenzar vamos a recordar, al igual que la semana pasada, conceptos básicos de la farmacología ocular. Uno de ellos es la farmacocinética, y es la rama de la misma que estudia la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de una droga administrada. Bien, y a nivel ocular, recordemos siempre que los parámetros farmacocinéticos son diferentes. Bien, eh, ¿por qué? Porque el ojo está compuesto por diferentes tejidos, diferentes cámaras, que cada una puede llegar a ser considerada como un compartimiento, ¿bien? Y no es fácil para una molécula muchas veces pasar de un compartimiento a otro, no pasan simplemente por difusión pasiva, sino que muchas veces se requieren un transporte activo contragradiente, ¿bien? Un concepto importante es que para atravesar estas membranas celulares, lo ideal es que una molécula sea anfipática, bien, que tenga un coeficiente de partición, que esto nos habla de cuán lipofílica y cuán hidrofílica es la molécula en sí. Tiene que tener un coeficiente de partición balanceado, que haga a la molécula anfipática para que pueda atravesar las membranas, para llegar a ser efectiva en el sitio de acción. Bien, y otra cosa importante para tener en cuenta es la vía de administración, ya que tenemos muchas vías de administración para los diferentes fármacos que tenemos, ¿sí? Un fármaco puede ir inyectado en forma intravítrea, en cámara anterior, puede ir puede ser usado como un ungüento, pueden colocarse colirios, es decir, hay diferentes vías y es importante saber aprovecharlas. Por supuesto que prácticamente todos los antialérgicos se administran mediante un colirio, ¿bien? Y lo otro importante para esta clase es lo que es la farmacodinámica. Que la farmacodinámica lo que estudia es no cómo se distribuye y llega al sitio de acción el fármaco, sino los efectos que el fármaco puede producir a través de la interacción con los receptores que están ubicados en las membranas celulares, de las células que actúan en la respuesta que investigamos. Por ejemplo, en este caso van a ser los eosinófilos y los mastocitos y los basófilos, ¿bien? También algunas otras drogas simplemente activan una respuesta por sus propiedades físicas. La alergia, en este caso, es una respuesta inmunoinflamatoria que está mediada por la inmunoglobulina E, ¿bien? Y se da básicamente en personas que tengan que estén predispuestos genéticamente y que hayan estado sensibilizados previamente por el alergeno en cuestión, ¿bien? La respuesta
alergia tiene afinidad por los receptores superficiales que se encuentran en los mastocitos y en los basófilos. El alergeno ingresa, bien, se adhiere a la IgE que es secretada por los plasmocitos y luego, cuando vuelve a ingresar, va a producir la desgranulación mastocitaria, liberando la gran cantidad de mediadores químicos que se producen en esta respuesta, siendo principalmente, por supuesto, la histamina, el mediador inflamatorio principal, que es el responsable de gran parte de esta respuesta. Bien, dentro de lo que es la hipersensibilidad a la alergia, bien, tenemos 4 tipos, básicamente. La tipo 1, que es la medida por IgE, que es una respuesta inmediata. Después tenemos la citotóxica, la que es por complejos inmunes, y la tipo 4, que es la hipersensibilidad retardada. Recordemos que la hipersensibilidad a la alergia es una sensibilidad exagerada, ¿bien? Es decir, que en un individuo genéticamente predispuesto, el alergeno, que puede ser cualquier sustancia que entre al organismo, que entre en contacto con una mucosa, como puede ser el polen, un ácaro, cualquier partícula, por ejemplo, de la piel de un animal, de cuando se les escama la piel a los animales, o cualquier partícula que esté presente en el polvillo, va a desencadenar una respuesta muchísimo más enérgica que la habitual en los pacientes que sean alérgicos. La alergia ocular en sí involucra estos mediadores químicos que dijimos, en el cual la histamina es el más importante, pero no es el único, y lo hace a través de los mastocitos, que hay se encuentran 50 millones en cada uno de los ojos. Se produce la desgranulación del mastocito y se liberan mediadores químicos, siendo la histamina, prostaglandinas, factores quimiotácticos eosinófilos, las proteínas mayores, y leucotrienos y heparinas son los grandes mediadores químicos que van a actuar en esta respuesta, produciendo los típicos síntomas de la alergia, como el prurito, el lagrimeo, la secreción mucosa, la vasodilatación de la conjuntiva en este caso, el incremento de la permeabilidad vascular y la hipertrofia papilar de la conjuntiva tarsal, llevando a alteraciones superficiales en la mucosa conjuntival. ¿Cuáles son las enfermedades alérgicas oculares clásicas? Existe la conjuntivitis alérgica estacional, muy frecuente en esta época del año. Prácticamente todos los pacientes tienen algún grado de respuesta alérgica e inflamatoria por todos los alergenos que hay en el ambiente y que se ponen en contacto con la mucosa ocular, favorecido por el viento que se presenta típicamente en la primavera, que es una estación ventosa. Luego tenemos a la conjuntivitis alérgica perenne, que es la cual se mantiene en el tiempo. Tenemos la conjuntivitis papilar gigante, la queratoconjuntivitis vernal y la queratoconjuntivitis atópica, que son variantes que presentan más agresividad. Dentro de los antialérgicos vamos a tener 3 tipos básicos, entre los que contamos con los estabilizadores en la membrana mastocitaria, los antihistamínicos y los antialérgicos oculares, que tienen una acción mixta. Dentro de los estabilizadores de la membrana mastocitaria tenemos al cromoglicato de sodio, a la lodoxamida, al ácido N-acetil-aspartil-glutámico y al nedocromil sódico. Bien, no todas son usadas en nuestro medio. Una de las más conocidas es el cromoglicato de sodio, que tiene rápida absorción y un grado aceptable de penetración conjuntival. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta respecto a estos medicamentos que inhiben a la membrana mastocitaria es que son útiles sobre todo para la profilaxis de las reacciones alérgicas mediadas por IgG. Bien, van a estabilizar la membrana y van a evitar que se produzca la desgranulación del mastocito. Pero una vez que ya se produjo la desgranulación, no tienen efecto, por eso no sirve mucho para la resolución inmediata de los síntomas. Y en esos casos hay que combinarlos con histamínicos. Pero, repetimos, son muy interesantes como medicamento profiláctico al inhibir la desgranulación mastocitaria y la activación de neutrófilos, monocitos y eosinófilos. Logrando esto, reduce los síntomas y signos de la conjuntivitis alérgica crónica, de la queratoconjuntivitis vernal y de la papilar gigante. Otro estabilizador de membrana que también tiene presencia en el mercado es el nedocromil sódico, no en Argentina, pero es importante,
lo que tiene de ventaja respecto al cromoglicato es que tiene una vida media mayor. También nos va a servir para tratar la conjuntivitis crónica y no tiene acción rápida, lo mismo que el anterior. Sí sirve para la desgranulación mastocitaria. También tenemos a la lodoxamida, bien, que tiene menor tiempo de inicio de acción y una eficacia clínica mayor. Va a inhibir la reacción de hipersensibilidad inmediata tipo 1 y los síntomas de la alergia al bloquear los canales de sodio del mastocito, reduce la permeabilidad vascular y libera y la liberación de mediadores inflamatorios, y también neutraliza la migración de eosinófilos al foco alergénico, evitando el daño tisular secundario. Prácticamente no tiene efectos adversos, aunque existen registrados casos aislados de náuseas. Otro antihistamínico, yendo al grupo de los antihistamínicos, uno importante es la levocabastina, bien, que lo que va a hacer es inhibir los receptores H1. Recordemos que hay diferentes receptores, están los H1 y los H2. En la alergia los que participan son los receptores H1, y los antihistamínicos lo que van a hacer es bloquear estos receptores. La levocabastina tiene rápida absorción y un efecto sostenido por 3 a 4 horas, lo cual es una desventaja porque hay que estar administrándolo a lo largo de más tiempo. Va a requerir más aplicaciones que otros, como los que vamos a ver posteriormente. Y la ventaja es que al tener rápida absorción nos sirve para el control sintomático rápido de la conjuntivitis alérgica aguda y puede generar como efecto adverso ojo seco. Por eso es interesante combinarlo con lubricantes oculares. Dentro de los de acción mixta tenemos varios, y estos son tal vez los más usados en nuestro medio, que son la olopatadina, el fumarato de ketotifeno, la acelastina, el besilato de potastina, la epinastina y la alcaftadina. Bien, son todos antialérgicos oculares de acción mixta que van a ser muy importantes porque bloquean de las dos maneras la respuesta antiinflamatoria, y lo ideal sería reservarlos para casos un poquito más delicados. Uno de los más usados en nuestro medio es la olopatadina. Todos en algún momento lo hemos recetado. Tiene rápida acción, tiene propiedades estabilizadoras de la membrana del mastocito e inhibe toda la cascada inflamatoria que tiene acción en esta respuesta. Está disponible en dos modalidades, al 0,1 y al 0,2. Al 0,1 se tiene que indicar cada 12 horas, es decir, 2 veces diarias, y al 0,2 nos brinda la libertad de que el paciente se lo aplique en monodosis diaria. Después tenemos el ketotifeno, que también va a bloquear a los receptores H1 y va a estabilizar la membrana. Sirve para la conjuntivitis alérgica crónica y alergias oculares en general. Puede tener como efecto adverso la somnolencia y producir resequedad bucal, y va a inhibir a los basófilos y a los eosinófilos. También está disponible en diferentes concentraciones y se administra cada 12 horas. Luego tenemos a la celastina, bien, que tiene afinidad específica por los receptores H1 con acción estabilizadora. Los efectos prácticamente son inmediatos, es muy efectivo contra la congestión vascular y contra el picor que pueda llegar a presentar el paciente, inhibe eosinófilos y basófilos y raramente puede tener toxicidad. Es muy bueno para casos crónicos este antialérgico. Otro que forma parte de este grupo de acción dual es el besilato de bepotastina, bien, que tiene alta selectividad por los H1, se puede administrar 2 veces por día, o sea que es de cómoda administración, y presenta como efecto adverso disgeusia leve luego de la instilación. Es un efecto bastante frecuente en los pacientes, hasta en un 25%, por lo cual es interesante que se lo advirtamos a los pacientes al momento de la indicación de este fármaco. Luego tenemos a la epinastina, que es otro fármaco también presente en nuestro medio, antagonista H1, modula la actividad de células inflamatorias y estabiliza los mastocitos. Se puede aplicar 2 veces por día como buena parte de los antialérgicos. La alcaftadina es otro fármaco de acción dual muy interesante, actúa rápido, inhibe la activación de eosinófilos y tiene la gran ventaja, al igual que la lopatadina al 0,2%, en que se puede administrar en monodosis diaria
siendo de gran comodidad para los pacientes. ¿Qué alternativas tenemos respecto a lo que son los bloqueantes H1 y los estabilizadores de los mastocitos, lo que serían los antialérgicos clásicos? Existen otras alternativas, pero y lo ideal es reservarlas para casos más crónicos, como pueden ser los inmunosupresores, corticoides y los AINES. Bien, todos estos sirven, pero deben ser reservados para casos un poquito más graves, más delicados. También tenemos a las lágrimas, que también van a hacer un efecto muy importante, porque lo que producen van a disminuir la concentración de alergenos en la superficie al hacer un efecto de lavado, digamos. Y también tenemos a los vasoconstrictores, que si bien no son para uso crónico, para alguna situación especial en la cual el paciente necesite verse, sobre todo cosméticamente mejor, digamos, eh, los vasoconstrictores nos van a brindar eso de blanquearle el ojo al paciente, por lo cual pueden ser una excelente herramienta de rescate para alguna situación en particular. Así que sepamos que tenemos a los antialérgicos clásicos, que es lo que más vamos a usar, pero también podemos usar a los corticoides, bien, que no solo van a inhibir a los efectos de la histamina, que es la B principal, digamos, de toda la respuesta inflamatoria alérgica, sino también van a actuar sobre el resto de de las moléculas inflamatorias que se activan, y van a jugar un papel importante, así que con esto también, con los corticoides también los podemos llegar a atacar, por lo cual pueden ser combinados con un antialérgico tópico. Así que tengamos en cuenta siempre estas alternativas. Les agradezco mucho a todos por la atención, y si quieren hacer alguna pregunta en este momento la pueden hacer. Si no, también existe la alternativa, les dejo acá el mail, cualquier cosa que quieran saber o tener más información de estos fármacos, no hay ningún problema, me pueden escribir. Sí, Marcos, acá hay una pregunta, dice la doctora Reca, si podés repetir en qué caso se usa el cromoglicato de sodio como profiláctico. En pacientes que tengan alergias crónicas, bien, o que conozcan exactamente cuál es el alergeno que el paciente tiene, ahí se pueden usar los inhibidores de los estabilizadores de la membrana mastocitaria, bien, para actuar antes de que el alergeno aparezca. Así que en ese caso, este fármaco es una excelente opción. Ok. ¿Listo? ¿Ninguna otra? Y la misma persona pregunta si entre los dos, ¿cómo? ¿Cómo es? Perdón, sí. No, te decía que la misma persona pregunta si entre los de acción mixta hay alguno que se prefiera por sobre otro o la eficacia es similar en todos. La eficacia es similar en todos, el que se usa mucho es la olopatadina, que tiene excelente eficacia clínica, por eso en algunos libros hasta dice que habría que reservarlo para casos más resistentes. Pero todos son buenos, la epinastina, la olopatadina, la alcaftadina, son todos muy buenos, tienen excelente respuesta clínica. Bueno, buenísimo. Bueno, no hay más preguntas. A ver qué pone acá. Agradece la doctora Marcos. Bueno, y tener en cuenta eso que Eh, dije al final, que para casos por ahí muy sintomáticos, existe la posibilidad de combinarlos con algún corticoide tópico como el loteprednol, es una excelente opción. buenísimo, buenísimo. Bueno, Marcos, ¿la olopatadina tiene acción inmediata? ¿Tiene acción inmediata bloqueando los receptores H1? Sí. Ok, respondido. Bueno, ahora sí, parece que no hay más. Así que agradecerte nuevamente por estar en el módulo, Marcos, un placer. Gracias por participar como siempre. Gracias a vos, Fabio, te mando un abrazo y estamos en contacto. Dale, un abrazo grande y buenas noches para vos, Marcos, y para todos. Gracias. Gracias, igualmente Hasta a todos. luego. Chao, Marquitos.